Hola, bienvenidos al episodio número 40 de Bendito After School. Después de un par de semanitas que tuvimos que hacer pausa por diferentes razones, pero aquí estamos. Y una de esas razones fue que estuvimos dándole muchas vueltas a este episodio, porque es un tema un poco complejo en el cual no, tenemos, digamos, como nuestros puntos de vista muy diferentes, ¿no? No tan radicales, pero sí en Sí, algunas pero cosas. seguramente habrá debate en este episodio. Y tiene que ver, digamos, hace un tiempito puse un reel que era sobre Graciela Guerrero, una artista de Ecuador que resulta que en Ecuador habían puesto una ley que el periódico Alarma, pues así como el alarmista, pues, no puede poner fotos explícitas, pero entonces, De crímenes, ¿no? sí, de crímenes, pues de lo que hablan. Y entonces hacían caricaturas, pero esas caricaturas obviamente eran mucho más crueles y fuertes y pesadas pues que incluso las mismas fotos, ¿no? Y entonces esta artista lo que hacía era o sea, hacer las esculturas y ponerlas en un museo. Este, y, y pues la censuraron obviamente muchísimo, la gente se infartó, que qué cosa tan terrible, porque pues eran tan terribles como los titulares y como las bromas que hacían estos periódicos, ¿no? O sea, como, no sé, que un taxista había violado a un niño todo el día y no sé qué, unas cosas súper sórdidas, súper duras. Y entonces, pues alguien, o sea, justo yo hablaba que en el arte, pues, siempre digo, ¿no? Que es este campo gris donde no estamos dando respuestas, sino sembrando preguntas, ¿no? Entonces, y como poniéndonos un poquito en la cara cosas que tal vez en la sociedad, pues o sea, uno ve el periódico Alarma ahí en el en el stand de noticias, pues en el stand de periódicos y tal, y ni los nota, ¿no? Pero pues justamente los artistas están ahí pues para hacer, ¿no? Como hincapié, como para decirle, hey, 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 venga amigo, pare Ujú. bolas que acá esto es grave, ¿no? Y bueno, entonces alguien hizo un comentario diciendo como, no, pero entonces sí hay que decir que está bien y que está mal porque, pues, o sea, como que los artistas también tienen que ser como moralmente, ¿no? Y es como, no, el arte no está para eso, o sea, sí hay cosas y que los artistas hacen y hay artistas pues que sí se pueden, digamos, como cuestionar moralmente que uno, o sea, que uno dice como, no, esta cosa que está haciendo el artista está espantosa, pero pues hay que ver como más para adentro. ¿Por qué es que me está impactando tanto? ¿Por qué es que me está ofendiendo? ¿Por qué me está incomodando? Y más allá si está bien o mal, ¿no? Es justamente esta cosa pues que nos hace reflexionar, ¿no? Yo quisiera empezar como intentando poner las cosas más como en perspectiva histórica, ¿ves? Que a mí eso es lo que me parece más interesante del arte. Y pues quisiera empezar diciendo que tal vez lo que continúe pasando, lamentablemente, es que el arte sigue siendo incomprendido. O sea, la razón por la cual los seres humanos se expresan por medio de diferentes medios y cosas, no necesariamente va, y ahora, pero tampoco en la historia del arte, no ha ido en la línea de solamente complacer estéticamente a la sociedad. Es increíble que todavía a estas alturas del partido tengamos que estar explicando esto, ¿no? Entonces, en la historia los artistas han sido disruptivos. Los artistas se han metido con los temas incómodos y muy seguido han sido interpretados ellos como los incómodos, ¿sabes? Los enfermos mentales, los violentos, los agresivos. Y lo que pasa aquí es muy simple. Son personas que tienen una sensibilidad. Yo sí creo que los artistas tienen una sensibilidad distinta. No vamos a poner mejor o peor nada. Distinta. Y que reaccionan y deciden hablar de estos temas en la mayoría de los casos para denunciar, ¿no? O como tú ya decías hace rato, Pero para a hacer veces no es ni preguntas, siquiera, ¿no? sin, o sea, a veces no es denunciar porque denunciar es tal vez, o bueno, como yo lo entiendo, es más como decir, Bueno, eso visibilizar. está mal, sino, sí, Visibilizar. cuestionar, sembrar preguntas, ¿no? Que Exacto. digamos, por ejemplo, con eso que estás diciendo, también metiéndonos un poquito como la historia en teoría, Hegel siempre habla del espíritu, ¿no? O sea, yo, digamos, en mis cursos y en conferencias y tal, cuando hablo del espíritu para Hegel, ¿no? Que es una persona muy importante en la teoría del arte, eh,
el man habla del espíritu, pero no como un fantasma, no como el alma, sino como una especie de red que se va tejiendo arriba. Y yo siempre pongo un ejemplo de los carritos chocones, ¿no? Y entonces todos están conectados, pero hay unos que están conectados mejor, digamos, como esa red. Y esa red es el espíritu de Hegel, ¿no? O sea, esta matrix donde uno va subiendo toda esa información como en colectivo y se van, digamos, tejiendo por colonia, por ciudad, por país, por continente, ¿no? Y se van haciendo, digamos, como telitas que vamos tejiendo entre todos, ¿no? Digamos, por ejemplo, que uno ve que en Monterrey, cuando cae así un poquito de lluvia, ya todo el mundo maneja a dos o la gente no sale. Y es como, pues no es gratuito, es porque pues les han caído unos huracanes y entonces tienen, digamos, como Cautela, ¿no? o sea, tienen, digamos, como ese chip, ¿no? Como ese instinto de supervivencia, digamos, como que se les activa. Y no es que se apendejen con la lluvia, sino que es como que, ¿no? O sea, tienen ese chip. Entonces eso es, digamos, algo que se fue subiendo a esa red, ¿no? A ese espíritu, ¿no? Como lo llama Hegel, ¿no? Que es el sentir de la época o el Zeitgeist, ¿no? Es el sentir El sí, el espíritu de espíritu de la la época. época. Y entonces los artistas tienen, digamos, como esa sensibilidad. Y esa sensibilidad no es como se entiende, que yo creo que ese es principalmente el problema que la gente asocia al arte con la belleza o con la habilidad técnica, ¿no? Como superior e incluso más Es allá del que humano. Creo que ese es el punto donde o sea, que daña todo, porque esa sensibilidad no va pegada al tema de la belleza, a veces está pegada al tema de lo terrorífico, a lo horrorífico, a lo cruel, pues porque también somos humanos y dentro del ser humano pues están todos estos, o sea, todas estas cosas que son complejas. bueno, justamente desde el inicio de los tiempos, desde el mundo griego, ya se hablaba de diferentes categorías estéticas, ¿no? Hay toda una rama del conocimiento filosófico, antropológico, que es la estética, ¿no? Y esas categorías estéticas, efectivamente, una es lo bello, ¿no? Pero Y una nomás. otra es lo feo, y otra es lo grotesco, y otra es lo sublime, ¿no? Y ahora filósofos contemporáneos han incluso llevado a esto a otro tipo de nuevas categorías estéticas que tienen que ver con la llegada de Internet y de la ciencia y la tecnología, que es muy interesante analizar. Pero lo que quiero decir aquí es que por alguna extraña razón, a pesar de que esta es una rama de especialización, pues, y lo ha sido durante siglos enteros, ¿no? La gente decide que solamente el arte debe ser bello, ¿no? Y pues no, o sea, también el arte puede ser feo, grotesco, sublime, o sea, todas estas categorías que les acabo de decir, ¿no? Y creo que hay que empezar por ahí, hay que empezar entendiendo que pues yo no me voy a poner a criticar un libro de filosofía si no entiendo el horizonte cultural, el momento histórico en el que fue escrito. Me explico, siempre en todas las prácticas y en toda la humanidad rascamos un poco y seguimos encontrando información. ¿Por qué no se le da eso colectivamente, esa oportunidad al arte? Pues no sé, la gente sigue creyendo que el arte está ahí para entretenerlos, ¿no? Y pues para muestra también, lamentablemente, que mucha gente cree que el arte es espectáculo, ¿no? O sea, que el arte la gente cree que los actores de los programas de televisión súper chafa, bueno, no sé en otros países, pero aquí en México, ¿no? De la televisión pública, creen que esos son artistas, ¿no? Es otra cosa también muy digna y muy especial, ¿no? Es el mundo del entretenimiento, ¿sí? Ahí sí no les vamos a poner cosas sumamente terribles, ¿no? No les vamos a poner una escena grotesca, ¿no? Ajá. Porque es otra dinámica. Pero en el mundo del arte como un ámbito de especialización, me parece que la gente tiene que entender, pues, justamente eso. Las cosas son más complejas de lo que aparentan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero aquí es un poquito a profundizar con esto que decías tú del zeitgeist, ¿no? Del espíritu de la época. Y es que los artistas siempre reaccionan a esas cosas que están en el aire, aquellas cosas de las cuales no nada más los intelectuales, toda la sociedad está hablando, ¿no? De tal manera que pues a finales del siglo XIX, ¿no? Así en la llegada en la víspera de la modernidad,
pues todo el mundo estaba hablando de los avances tecnológicos, ¿no? Y de cómo ahora las ciudades tenían pues un montón de sistemas que operaban, sistemas de transporte, de distribución, ¿no? De industrialización, ¿no? Y entonces eso estaba en el aire, padrísimo. Pero ¿qué otra cosa estaba en el aire? El miedo a los conflictos bélicos. Ya se estaba sintiendo por la tensión política entre diferentes naciones que ya venía una guerra mundial, ¿no? Y en 1917, ¡zas!, ¿no? La primera, que ya solíamos medio olvidar, pero la Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento brutal, o sea, brutal. Lo que pasa es que la segunda fue terrible y como que nos hizo que se nos olvidara, ¿no? Pero este miedo a las guerras, a los conflictos bélicos, estaba en el espíritu de la época, ¿no? Entonces, también vemos cuadros, ¿no? No digo que esté directamente relacionado, pero es como ese sentir. Por eso es tan un poquito ambiguo, ¿no? Pero ese famoso cuadro de Edvard Munch, ¿no? Del hombre gritando, tiene que ver con una especie de tensión interna, psicológica de un individuo, pero también con un entorno social y político que se vivía en Europa en esa época, ¿no? Entonces, siempre ha estado lo bonito y lo feo, ¿no? Lo sublime y lo terrible, ¿no? Entonces los artistas lo que hacen es echar mano de eso. Y no es que estén ni sacando de provecho ni lucrando, no, son personas sensibles que están reaccionando a su momento, ¿no? Sí, no, y además también justo nos van abriendo como los horizontes, ¿no? Digamos, tiene que ver mucho, por ejemplo, yo lo veo con los niños, ¿no? Digamos en los colegios y tal, ¿no? Como que hay como una cosa como muy cuadrada, ¿no? Que los niños tienen que hacer así, ¿no? Porque claro, la escuela está, digamos, como enseñando todos en grupo y aunque digan que es personalizada la educación y no sé qué, y que se enfocan, siguen teniendo, digamos, como estas normas, estos parámetros, estos tests que dicen cuando el niño tiene déficit de atención y que si tiene esto y que si tiene lo otro, ¿no? Que al fin de cuentas es como, oiga, es que todos somos diferentes, o sea, todos tenemos nuestra Hay que huevonadita, celebrar ¿sí? la diferencia. O sea, justamente de esas diferencias es que pueden salir cosas, pues cosas nuevas, porque si no todos estarían haciendo lo mismo de la misma forma por forever and ever, y pues esa no es la idea, ¿no? Hace un tiempo tuvimos ahí, digamos, como una conversación con una maestra, bueno, con la psicóloga del colegio. Y entonces, pues obviamente nuestros hijos, pues ya, pues sí, pues son bien artistas, digamos, ¿no? O sea, digamos, y tienen sus gustos propios y nosotros se los celebramos y o sea, sí, son diferentes, No ¿no? les O inculcamos, sea, los dejamos ser. lo que sean. Y son diferentes. Y eso nos encanta. Pero digamos, por ejemplo, esta idea de, entonces, en algún momento, es que nos preocupa que tu hijo pueda ser percibido como raro porque entonces los otros niños le van a hacer bullying. Y es como de, perdón. O sea, lo que preocupa en lo que usted está diciendo es, o sea, que no, o sea, ustedes no se van a concentrar en los niños que hacen bullying y se hacen cosas crueles con los otros niños. O sea, el problema es que hay uno raro que de pronto le puedan hacer bullying, o sea, que eso es lo que le preocupa, lo que le debe preocupar es que haya otros niños que hagan bullying, o sea, justamente, ¿no? Que son niños que los tienen agarrados así en cuadraditos, que por algún lado salen y pues sí, pues uno da lo que tiene, pero bueno, ahí ya me dejé ir porque obviamente mamá leona, ¿no? Pero en fin, me refiero a eso, entonces muchos artistas pues son así, no, es el rarito, el que se viste raro, el que es medio incómodo, el que dice unas cosas que no me gustan, ¿no? Porque claro, pero es necesario que existan, ni modo, o sea, y gracias a ellos es que pasan unas cosas increíbles, ¿me entiendes? Exacto, justo el ejemplo que ponías de esta artista ecuatoriana, ¿era? Sí, ¿no? Que en vez de pensar que el artista estaba evidenciando, visibilizando esta situación, ok, haciendo unas esculturas, que seguramente estaban muy bien hechas, ¿no? Estaban súper interesantes, ¿no? Las temáticas, en vez de pensar qué estaba revelando, qué estaba visualizando este artista, se deciden ir contra ella porque es la que está haciéndolo, cuando a final de cuentas era simplemente una representación de algo real que estaba en el mundo y que sí, debería tener todo el derecho de hacerlo. O sea, lo que se debería censurar, ¿no? O pues digamos, o sea, si de verdad es que es una cosa terrible, pues debería censurarse el periódico, no el artista, ¿no? Uh-huh. Así que no matar al mensajero. Bueno,
O sea, censurar, ese sería un primer paso, ¿no? Pero yo tampoco creo que el periódico deba censurar, en cierto modo, pues las caricaturas también están representando algo todavía más serio, más complejo, más duro, que es pues el comportamiento de unas personas en la sociedad, ¿me explico? Tal vez, y ahí es donde empieza el debate, tal vez justamente la existencia de esas imágenes estimule un diálogo más profundo, para no normalizar y dejar fuera. Entonces yo no sé ahí. Evidentemente el artista entendió esto y la que lo encumbra y lo lleva a un nivel mucho mejor es ella, ¿no? A lo mejor el periódico sí está del lado del amarillismo y lo pone. Claro, y está Pero, vendiendo, es decir. pero prefiero que pongan esas caricaturas a las fotos, No, ¿no? sí, bueno, yo Entonces, diría que ahí el conflicto está, porque al final, si es un periódico y se está vendiendo, pues es lo que la gente quiere, pues si no fuera negocio, pues simplemente no lo harían y ya, ¿no? O sea, la gente lo consume. Entonces, sí, tampoco es cuestión de censurar al periódico, digo. O sea, ese sería, digamos, como en el plano más superficial, pero está detonando una cosa que va más allá. O sea, es es que que tiene muchos niveles, porque está la parte como sociedad, pues lo consumimos y si lo consumimos es que lo queremos. Y si lo queremos, quiere decir que es, por alguna extraña razón, parte de nuestra naturaleza, digamos, por decirlo. Y luego también está otro filtro que es, ay, deja de consentir al gato que está lleno de pelo. Perdón. Y luego está la parte de la cómo lo abstracto, o sea, lo artístico, o sea, es decir, lo que está en dibujos, ¿no? Lo que está en caricaturas, ¿no? Puede llegar a ser incluso más cruel y más fuerte que las mismas imágenes. Y entonces ahí habla también del poder del arte, ¿no? totalmente. Porque es que son unas vainas muy crueles. Yo me acuerdo que acá también se dan garra con los amarillistas. Ah, O sea, sí, no, hay unos periódicos yo me acuerdo espantosos. una vez que había un titular de un viejito que vendía chicles en el semáforo y que lo habían atropellado y el titular era chicle y pega. No mames. O sea, es como, ¿no? Es morboso, es terrible, pero justamente hablando de lo que dices tú, o sea, los seres humanos, pues somos también, o sea, no nada más estamos buscando ver lo bonito y lo bello, sino que tenemos esta otra dimensión. El público compra, no digo que esté bien, ojo, el público compra esos periódicos amarillistas. Y entonces de ahí se agarra un periódico que está vendiendo y está lucrando para poner ese tipo de encabezados o Mm, para, en el caso de Ecuador, qué bueno, que mejor caricaturas sí, que qué bueno. fotografías. ¿Prefieres la fotografía? No Pues lo sé. se me hace menos No cruel. lo sé. Pero bueno, la cuestión es que está eso allí. Y entonces nos pone a nosotros como espectadores en una situación especial. A ver, como entonces hay público que compra o consume productos desde un ángulo así como morboso, entonces se vale ponerlo. Yo no sé, perdón, yo no sé qué debamos hacer. Decir, censuremos Sí. eso, porque yo creo que es parte esencial del ser humano. O sea, los seres humanos no nada más apuntamos históricamente. A lo mejor ciertos individuos sí han sido lo máximo y maravilloso, pero todos tenemos aspectos oscuros, ¿no? Y aspectos pues más positivos y más buenos. Entonces yo creo que es mucho más sensato desde el arte, aquí yo no hablando desde la práctica de un periódico que quiere lucrar, sino desde la práctica artística, no desatender esos momentos donde también nosotros nos vamos a identificar con el artista que nos está poniendo eso, nos está haciendo reflexionar sobre aquellas cosas que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Esa otra cuestión del morbo. A ver, ¿quién me dice de verdad que no tiene, que nunca en su vida ha experimentado morbo? Es parte esencial de la, sí, no estoy hablando de Ujú. un morbo sexual típico, ¿no? Por ejemplo, a mí me desconcierta mucho cuando uno va en una autopista, en una carretera, ¿no? Y hay un accidente adelante, ¿no? Y está la policía que tiene todo contenido en un carril y hay otros tres. Pudiera seguir avanzando rápido. No, pero ahí va todo el mundo despacito Pero y no te todos hagas tú mirando. también. Yo también, pues sí, pues, pero no es porque quiera. Y luego dices, no, mejor no quiero ver porque o volteas y ves algo horrible y pues ya te sigues. A lo que voy es, todo el mundo va lento para voltear, ¿no? Entonces, lo único que quiero sacar aquí es que es parte esencial del ser humano. Que está bien, pues no sé si está bien o mal. Yo no sé si le tengamos que poner bien o Es que mal. justamente Simplemente ahí eso. estamos. Es parte
de la naturaleza humana, ¿no? Es que justamente es eso, o sea, como que no, cuando, mira, digamos, lo voy a decir como yo, en mi propia experiencia en el arte, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, por ejemplo, creo que ya lo había dicho yo en otro episodio, pero digamos, por ejemplo, cuando yo empecé, ¿no? A trabajar en el arte y no sé qué, y como que me empezaron a caer las ideas y a entenderlo, y entonces como que me sentía muy como en el como con la razón de muchas cosas y era muy estricta y entonces como que sentía que eso me daba, digamos, como esta, como, sí, como poder ser crítica frente a otras cosas y dura, ¿no? Y decir esto que está haciendo este otro es malo y esto no sé qué. Y de hecho, por ejemplo, yo era muy crítica y me parecía terrible. Yo decía, es que el artista no tiene, o sea, por ser artista no tiene licencia para ser una mala persona. Y me acuerdo que me impactaba y me chocaba y me molestaba muchísimo la obra de Teresa Margolles y de Santiago Sierra. Y con el tiempo, y después que entrevisté a Santiago, además, ¿no? Como que me quedó clarísimo, como de, marica, yo no he entendido nada, marica. O sea, todavía me falta más de la mitad, ¿no? O sea, como que esa es mi propia experiencia. O sea, yo fui, digamos, como entendiendo eso. No fue del putazo, pues, o no fue porque me lo enseñaron en la universidad, sino fue cosas que yo fui descubriendo y por eso hoy en día Santiago Sierra es uno de los artistas que más me Fíjate, cuestiona y porque me cuestiona, más allá de si lo que hace es lindo o feo, porque eso es un vale huevo, es, me vuelve la cabeza un cubito Rubik. Entonces, y eso es, y yo digo, o sea, para eso es el arte, ¿no? yo me acuerdo, ahorita que pones el ejemplo de Teresa Margolles, antes de estudiar arte, o sea, estaba yo creo que en la prepa, me tocó ir a una exposición al Carrillo Gil. Yo no sabía que iba a terminar siendo curador más adelante del Carrillo Gil, ¿no? Yo iba como público. Y me tocó ver una exposición de CEMEFO, que era el colectivo de donde salió Teresa Margolles, ¿no? Y me acuerdo que vi una pieza que me revolvió el estómago, el cerebro, el corazón, todo me lo dejó al revés, porque era un carrusel con unos caballos disecados, así como todos tíos, como momificados, ¿no? Caballos de rastro, ¿no? No recuerdo bien, ahorita es justo porque no lo había pensado, en esta conversación me está surgiendo esto, ¿no? Resulta que era una pieza muy estética. Fíjense lo que estoy diciendo, no estoy diciendo bella. ¿Se acuerdan que les dijimos al inicio del capítulo las categorías estéticas? Bueno, ¿por qué era muy estética? Pues porque era grotesca, es una de las categorías, ¿no? Y lo grotesco se distingue porque hay como otras dos categorías en cortocircuito, ¿no? Y ahí era, evidentemente, lo bello, porque estaba muy bien logrado un carrusel, así como, ¿sabes? Era una construcción, pues, interesante, con lo feo, ¿no? Que era ver unos caballos ahí, y uno, de hecho, unos eran como chiquitos, ¿no? Entonces era muy, muy desconcertante, ¿no? Muy turbio, ¿no? eh, y justamente es eso. Entonces, la mayoría de la gente que vio, yo me acuerdo de la reacción del público y después de haber visto también en las noticias y esto, pues que la gente estaba como molesta, ¿no? Entonces uno dice, ¿y por qué te vas a molestar con esto, no? O sea, no viene al caso. O sea, si lo que está haciendo el grupo CEMEFO, en este caso también ahí Teresa Margolles involucrada, era como hacer la pregunta, ¿no? Hacer la pregunta de si tenemos nosotros el derecho de pues tomar decisiones sobre la vida o muerte de estos animales, si los caballos se vuelven solamente una cosa ahí que nos entretiene, metafóricamente con el carrusel, o si tenemos el derecho de matarlos, ¿por qué? ¿No? O sea, es como que hay mucho misticismo ahí, me gustaría regresar a investigar un poquito el contexto, pero lo que sí garantizo es que a mí me dejó con un montón de dudas, ¿sí? Y no era una pieza que te desconcertaba de manera gratuita, sino que te hacía las preguntas adecuadas, ¿no? Desde una construcción así visual muy interesante, ¿no? Eso pasa con Santiago Sierra, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones. Santiago Sierra siempre busca por medio de sus obras, pues revelar, sacar a la luz un montón de prácticas que tienen lugar en la vida contemporánea, sobre todo en el contexto del capitalismo,
donde ciertas personas ejercen el poder sobre otras y cómo esas otras, los débiles, los oprimidos, están dispuestas a sacrificar cosas terribles por dinero, ¿no? Como por ejemplo, Entonces, o sea, digamos, hay una pieza que es como muy emblemática que me acuerdo que yo decía, es que, puta, ¿cómo puede hacer eso? No, o sea, me conflictuaba muchísimo. Es decir, y me sigue conflictuando, pero ya digamos desde otro punto, digamos. Que era que le paga a unos niños, pues unos chavos en Cuba por dejarse tatuar una línea derecha en la espalda, ¿no? Obviamente esos chavitos cubanos les vale huevo quién es Santiago Sierra, si es artista, si no es artista, si es famoso, pues, o sea, no se están dejando tatuar como porque, ay, qué padre, es no, es como mi artista favorito, les vale huevo. Pero yo decía, mierda, claro, o sea, pero el man después vende esas obras, este, y obviamente es mucho más de lo que les pagó a esos cubanos, pobrecitos, y la línea, y dejarse así como dejarse hacer una cicatriz, ¿no? Por siempre, por hambre, ¿no? Y entonces uno como artista, ¿cómo puede aprovecharse de eso? Pero es como, no es como artista, es que como el artista está poniendo unas vainas muy duras, ¿me entiendes? Y obviamente de una manera que a uno le emputa, porque claro que emputa mucho esa pieza. Pero lo que les digo, o sea, a mí en lo personal me emputa de maneras diferentes hoy en día que cuando estaba, no sé, a los 25 años que estaba yo empezando como a creer que lo estaba entendiendo todo en el arte, ¿no? Y es eso. Y digamos, por ejemplo, fuimos a la exposición de Pedro Reyes ahorita en el Anahuacalli. Que vayan, por favor, pero a sentarse con calma a ver todos los videos. Porque claro, las esculturas están una chimba, divinas, increíbles, pero ojo a los videos, de verdad. Y ahí es, digamos, otro tipo de empute, ¿no? Porque o sea, obviamente no me emputo con el artista, ¿no? Porque el artista me está justamente como mostrando, ¿no? Como evidenciando las cosas pero está mostrando una realidad terrible con el tema pues, de las bombas atómicas, ¿no? De esta guerra, de estas latentes, digamos, como guerras nucleares, ¿no? Que están por venir si no nos despabilamos. Y entonces, pues también, ¿no? O sea, eso es digamos, como otra manera de abordar un tema duro, ¿no? No es digamos, como de choquear al espectador, o sea, como zarandearlo, pero sí de llevarlo despacitico, como, venga, siéntese a ver aquí. Como le decía cuando hace poco que fuimos en un tour a visitar su estudio de Pedro, lo que yo le decía es que es muy chistoso como Pedro Reyes, porque es como si uno fuera caminando como por el camino de la historia y entonces de repente se quedara viendo la florecita y dijera como, venga, le muestro, ¿usted cree que esto fue así? No, pues venga y ponga atención que es de otra forma, ¿no? Como que es más, digamos, como despacito, más como de la manito, siéntese, pero ya que uno está sentado es como, ¿no? es muy chocante, sí. La naranja mecánica, ya que uno está sentado así es como mierda. Qué fuerte. Pero fíjate que en el caso de Pedro Reyes es incómodo hasta que lloves. Porque cuando te acercas, la obra de Pedro es increíblemente estética, súper bien lograda técnicamente, ¿no? Pero el shock viene justamente cuando te detienes y ves el video, entiendes lo que está detrás. Entonces nos juega el juego al revés, ¿no? El gancho estético te acerca y luego viene el golpazo, ¿no? No es grotesco. Bueno, sí es grotesco ya que te enfrentas. Es muy grotesco entender la idea, que los bancos y las instituciones donde nosotros compramos servicios y metemos nuestro dinero y nos pagan nuestra nómina, pues están involucrados en el armamentismo nuclear, ¿no? Entonces, sí, claro que eso es grotesco, pero en otra dimensión, ¿no? Pero vuelvo al tema, o sea, qué buen ejemplo lo de Pedro, ¿no? O sea, es un artista que te está hablando de algo. Yo creo que es muy cercano como al periodismo de investigación, la obra de Pedro, ¿no? Sí. Pero no se queda ahí porque justamente está complementado con estas imágenes increíbles, ¿no? De repente uno, si van a la exposición, porfa, como dice Cata, un par de horas mínimo, ¿no? Para ver todo, nos damos cuenta que toda esta reacción de los artistas con el armamentismo nuclear no es desde ahora. Nos enteramos que por algo Pedro Reyes quiso hacer su exposición en el Anahuacalli, porque ahí están los bocetos de un mural que hizo Diego Rivera, donde hablaba justamente del peligro
de armamentismo nuclear en los años 50, ¿no? Después de la Guerra Mundial y de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces, más allá de eso, obviamente entender una dimensión histórica, nos revive el tema y nos damos cuenta que seguimos metidos en el mismito problema, ¿no? Y que, como dicen aquí en México, nos han dado atole con el dedo porque nos hemos comido ese atole muy tranquilos porque o sea, siempre obviamente nos dicen como de, ay, los muertos, ay, qué cantidad de muertos, ay, qué cosa tan terrible esas bombas, ¿no? Pero lo que no nos cuentan ni en la película de Oppenheimer, ¿no? Sí, Oppenheimer. Ni en los documentales, pues al final es, o sea, el sufrimiento no de los que se murieron, a los que se murieron les fue mejor, ¿me entiendes? O sea, la cantidad de gente que quedó con todas estas secuelas, que definitivamente no pudo tener hijos, por ejemplo, que, ¿no? O sea, el dolor que se siguió, o sea, que no terminó con el bombazo, pues. No, y que creemos que nada más es el hecho culminante de lanzar una Claro, bomba, ¿no? y no, por ejemplo, está toda esta comunidad de, no sé si eran navajos, ¿no? Navajos. Donde está totalmente, ha sido afectada toda esa zona adentro de Estados Unidos, ¿no? Porque han extraído uranio de una montaña, ¿no? Que está Claro, ahí. Entonces, ¿cómo se ha contaminado, pero todo, afectando ¿no? o sea, en el suelo americano, digamos, pero a los que, pues, no son gringos. O sea, o sea, como que a esos que a nadie le importa, a esos, ay, hagamos experimentos a ver qué les pasa y, Y ¿no? entonces Pedro, pues lo que hace es Muy fuerte. periodismo de investigación, y va y entrevista a estas personas y le da una dimensión humana, Sí, ¿no? y Pero ojo, entonces es de artista incómodo, es de piedrita en el zapato, o sea, claro, ¿no? definitivo, ¿no? Y de pronto puede que se metan en problemas duros, pero ahí está la diferencia justamente, no es periodismo de investigación, o sea, no, porque uno se sienta a ver pues, documentales o, bueno, esos Sí, sí, sí. videos, esas piezas, y aunque tiene, digamos, como un formato de documental como uno se pudiera encontrar en, no sé, no en History Channel, pero, o sea, como en un canal, digamos, como de periodismo, ¿no? Tiene una narrativa y se fija en unos detalles muy diferentes porque está, digamos, justamente hablando desde el humano, hablando desde otro ladito que tal vez un periodista pues está clavado con los hechos, con las fechas, con las fuentes, ¿no? Como con otro tipo, o sea, es otro tipo de práctica, ¿no? Es otro tipo de campo de especialización, ¿no? Ajá. Pero la manera, digamos, en la que uno se siente y ve lo de Pedro está heavy. Pues, es decir, hablando, digamos, como de esa idea de encontrarse con cosas en el museo pues, en la historia del arte, que no necesariamente son bellas, ¿no? y que lo incomodan y que cuestionan y que levantan ampolla, pues, ¿no? A mucha gente. Hay otras piezas, digamos, que pueden ser incluso hasta más hasta más estridentes, por decir. A ver, di. Yo quiero decir algo. Da un minuto para elaborar un poquito la idea y vas a ver para dónde voy. Yo estaba leyendo ahorita en la mañana que estábamos comentando un poco de los detalles de lo que íbamos a hablar. Pues me acordé de lo incómodo que fue en su momento Charles Baudelaire, el poeta francés, 1850 y tantos, ¿no? Escribió su poema de las flores del mal. Y levantó ámpula, como no se pueden imaginar, justamente porque nos decía, los seres humanos tendemos hacia la belleza y lo sublime, pero también hacia lo terrible, hacia lo erótico, hacia lo malévolo, ¿no? Hacia el morbo, hacia lo ritual, ¿no? Hacia lo intelectual. Entonces, lo que nos decía Charles Baudelaire con su poesía de Las flores del mal es que somos complejos y tenemos muchas dimensiones, ¿no? Los seres humanos. Y eso pues me sorprende porque pues un siglo y medio después sigue teniendo una vigencia enorme ese libro, que por cierto lo denunciaron y lo castigaron, creo que le pusieron una multa muy grande por afectar a la moral pública, ya se pueden imaginar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente se fueron contra él, que estaba revelando algo que estaba evidentemente en todos los ámbitos de la sociedad parisina de mediados del siglo XIX, pero el que se atreve a enunciarlo se llevan a él todos sobre Charles Baudelaire, ¿no?
Pero pongo este ejemplo un poquito porque ya habíamos hablado de Teresa Margolles, de Santiago Sierra, y ahorita yo creo que, ¿se acuerdan? Yo les puse de ejemplo hace ratito de Teresa Margolles y el CEMEFO. Bueno, cuando estaba contándoles esto me acordé también de este serio problema que hubo en México hace algunos años, porque el Museo Jumex quería traer al accionista vienés Hermann Nietzsche. Hermann Nietzsche, que era uno de estos artistas que en los años 60 y 70 del siglo pasado se empezó a involucrar con temas que tenían que ver con el ritual, con la tendencia de los seres humanos hacia el ritual, que está desde Baudelaire, ¿no? En su poesía y ha estado en un montón de contextos, ¿no? Del mundo del arte. Y lo que hacía Hermann Nietzsche, pues era muy, ¿cómo pudiera decirlo? Pues estrujante, ¿no? Porque se congregaban un montón de personas en unos galerones en Viena. Imagínense Viena, que es la ciudad más perfecta, todo impecable, la gente se comporta increíble. Pues justamente el arte revela otra cosa, que había muchas cosas contenidas, ¿no? Hay muchas cosas. La sociedad veneciana estaba como tensa y así, nada más representando un papel así como comunitario y social, ¿no? Pero que en realidad había esta necesidad de ser expresivo, de ser como más, pues instintivo y visceral, ¿no? Si lo quieren ver así. Entonces estos performances que hacía Hermann Nietzsche pues eran muy desconcertantes porque se reunía la gente en estos galerones y no sacrificaban, pero sí abrían un cuerpo, por ejemplo, de un venado o de una vaca, ¿no? Y carniceros reales, lo único que hacían era hacer eso. Y obviamente con una connotación, porque como ya no estaban tras las puertas de una bodega en un centro comercial o en un rastro, y lo hacían de manera explícita, pues bueno, entonces causaba mucha incomodidad, porque además estaba Hermann Nietzsche y un montón de actores y actrices de performance haciendo una especie de ritual, ¿sí? Y lo que decía Hermann Nietzsche es, más allá de que hoy tenga una connotación negativa por todas las diferentes religiones que puedan condenar este tipo de situaciones, aunque en la privacidad todo el mundo consuma carne, ¿no? Más allá de eso, lo que hacía Hermann Nietzsche era regresar a una cosa casi primigenia, ¿no? De los seres humanos que tienden a ritualizar el hecho de que esa vida de ese animal se está yendo para que nosotros podamos consumir su carne. No está en el paradigma contemporáneo. Él está hablando tal vez desde la historia completa, desde la prehistoria, ¿no? Sí. Como una parte instintiva del ser humano de decir, no nada más es agradecerle al animal que se murió y que luego nos vamos a comer su carne, sino también esta cosa ritual, ¿no? Como una necesidad de darle una trascendencia y no quedar nada más en la banalidad de un hecho, sí, terrible y brutal, pues como que un animal deba morir, ¿no? Y fueron evolucionando los performances de Hermann Nietzsche hasta que en algún momento fueron ya completamente irritantes para la sociedad. Seguramente algunos de las personas que asistieron a uno de estos performances llamó a la policía. Y ya se podrán imaginar, llega la policía en uno de estos performances, todo el piso y las paredes eran blancos, todos ellos, los actores y actrices vestidos de blanco, mucha gente, ¿no? Haciendo esto, y estaban abriendo el cuerpo y entonces estaban con manchas de sangre, ¿no? Pero también tenían como unos peroles así con pintura, o no sé si era tomates o no sé qué, ¿no? Salsa catsup, ¿no? Básicamente. Y acaba eso, como la tomatada esta que hacen en España, ¿no? Estaba todo batido de rojo, ¿no? Una cosa terrible. Y entonces dijeron, esto es satánico, ¿no? Es una cosa terrible. Y acabó Hermann Nietzsche pues no sé si preso, pero sí se lo llevó la policía y tuvo que explicar. Hermann Nietzsche, que era un tipo muy articulado. Era un conocedor, ¿no? Era una persona que sabía mucho de antropología. Y lo que causaba tensión era que la interpretación social inmediata, en vez de darse el tiempo de entender las razones que estaban detrás. Lo que me parece muy interesante es que los actores y actrices que estuvieron con Hermann Nietzsche haciendo este performance contaban que habían sentido una especie de liberación. ¿Sí? No habían sentido que estaban dentro de un ritual satánico porque no había nada de satánico, ni siquiera estaba en el contexto del satanismo, ni del catolicismo, ni nada, estaba en un contexto sumamente anterior, ¿no?
y contaban que había sido hasta una experiencia estética y liberadora. Yo no digo que le debamos poner ni bien ni mal, simplemente que como es parte de cómo estamos constituidos los seres humanos, tal vez, no sé, no nos tocó, pero tal vez si hubiera uno experimentado ese tipo de liberación, ¿no? Es que lo que te digo, antes de empezar, digamos, o sea, cuando nos estamos poniendo de acuerdo para el contenido de este episodio, pues como que yo no sé si lo conté en algún episodio, en otro episodio también, pero que con mi ritual de la luna nueva y no sé qué, y pues como una de las partes importantes es entender que no, en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo, o sea, como que la verdad es que los seres humanos y pues todo en general, pues va mucho más allá que el negro y el blanco. Además es eso del bien y el mal, pues es relativo al momento histórico que se está viviendo, ¿no? Hay cosas que antes estaban muy bien y pues hoy en día pues es pésimo, ¿no? Pero bueno, en fin, el caso es que, y de hecho tú me decías, no, es que, pero no puede ser todo, porque pues qué de bueno puede tener, no sé, la masacre, el genocidio en Palestina. Y obviamente yo no puedo decir, no, sí tiene algo bueno porque, pues, no sé, porque entonces ahora somos menos humanos en el planeta o alguna huevonada así, pues obviamente no lo puedo decir. Yo creo que hay también, digamos, dentro de la humanidad, ¿no? O sea, tenemos que entender que hay... Ojo, se puede entender que estás diciendo, nada más aclarando que no estás de acuerdo con... no, obviamente sí, o sea, yo no estoy... no, obviamente no estoy de acuerdo con el genocidio en Palestina, me parece la cosa más terrible. Así, bueno, por muchas razones, o sea, obviamente estoy totalmente en contra, pero digo, creo que como seres humanos o sea, también tenemos que tener como una especie de humildad para reconocer que, pues que no lo entendemos todo y que tal vez hay una razón allá arriba, bueno, o sea, algo más grande que, por lo cual, no sé, o sea, como que pasan esas cosas, ¿me entiendes? O nos pasan cosas que son malas, no sé, pero digamos, y le mostraba a Gonz, por ejemplo, hay un comediante muy famoso gringo que ya se murió que se llama George Carlin. ¿O Robert Carlin? No, George Carlin. George Carlin. Sí, bueno, Carlin. Y entonces él mantiene pues un acto, ¿no? Un sketch sobre los ambientalistas, ¿no? Que el man decía como, no, o sea, ¿quiénes no queremos que salvemos el planeta se salva solo, salvémonos nosotros, o sea, el planeta ha estado y ha sufrido cosas más fuertes, ha pasado por unas más difíciles, ¿no? Cataclismos, ha pasado por unas cosas muy difíciles, o sea, mucho más peligrosas que los seres humanos, el ratito que llevamos en la Tierra, pues en comparación a los billones de años que lleva ahí parado. Y entonces decía como algo sobre el plástico, como, o sea, decimos, ay, no, que el planeta, que entonces el plástico, y el man decía, de pronto, el planeta necesitaba plástico, nos creó un ratito a nosotros para que desarrolláramos el plástico y luego ya nos despacha, o sea, como que claramente nosotros no somos una amenaza para el planeta. El planeta, o sea, o sea, nosotros no vamos a cuidar y a salvar el planeta. O sea, ¿quién nos creemos? O sea, somos insignificantes. O sea, el planeta se sacude y pulgas, listo. ¿no? Hasta esa broma. Sí, así que, o sea, somos o sea, como peligro, pues como unas pulgas ahí encima. Y ya que se puede, ahí. O sea, nos manda 3 cataclismos y ya se arregló el problema, ¿sí me entiendes? O sea, no es como que nosotros como seres humanos tenemos que salvar el planeta, que esa es una idea justamente de lo que está bien y de lo que está mal, que creo que ahí es donde está el problema de todo, cuando uno empieza, digamos, a juzgar el arte de esto está bien o esto está mal, pues es cuando, obviamente ya en la parte teórica y digamos del estudio uno sí puede decir, porque eso quisiera decir que entonces cualquier cosa pudiera ser arte. No, me estoy metiendo en un porque entonces ya voy a pensar a sonar como Avelina Lesper, ¿no? Pero a ver, ayúdame ahí a salirme de ese hueco. No, a ver, no, pues o sea, es que, o sea, obviamente dentro del arte, como hemos dicho muchas veces, es un campo de especialización, digamos como en términos terrenales, ¿no? Pues o académicos, pues obviamente uno sí puede decir cuando algo está bien argumentado, no está bien argumentado, sí, o sea, o a qué le hace falta, o esto sí, o esto no, según quién, ¿no?
eso se puede. Pero hay, digamos, a lo que voy ya en un plano más existencialista y metafísico, si quieren, y esotérico también. Hay una vaina, unas razones que nosotros no podemos entender, pero simplemente para lo que nos sirve, digamos, como el arte, que es para mostrarnos que no hay nada que esté bien o mal cuando lo entendemos, ¿no? No como lo que les decía que me pasó a mí con Santiago Sierra al principio y luego después, ¿no? Cuando uno entiende ese objetivo, esa función, para lo que existe el arte, ¿no? Como esa misión, pues entonces ya se pierde, se difumina esa idea de lo que está bien y está mal. Justo eso que estás diciendo. En el sentido moral. ¿Cuál sería la misión del arte si se pudiera hablar de algo así? Yo, siguiendo un poco lo que estás diciendo, es intentar poner atención en todo. O sea, no dar nada por sentado, no dejar cosas en tabú, no decir con eso no me meto porque me voy a meter en problemas, sino que la misión del arte eventualmente es entender toda esa complejidad, ¿no? Que implica ser una persona, ser humano en esta época o en otra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que me acuerdo, ¿no? Es que el otro día en una conversación estábamos hablando de Tracy Emin, ¿no? De la pieza esta de My Bed, ¿no? No sé si lo ubican, esta artista de los Young British Artists, que ha sido muy polémica porque habla de temas de salud mental, ¿no? Y entonces hay una pieza que es terrible, donde pone su cama, tal cual, o sea, no es una recreación para un museo. Se lleva su cama, la pone en el museo con las cobijas tal como las dejó, y en el piso botellas de alcohol a medio terminar, cigarros, condones, una cosa terrible. Y uno diría, ¿y qué es esto? ¿Qué le pasa a esta artista? ¿No? Está loca, ¿por qué nos hace esto? ¿No? Resulta que esa es su cama en el momento en el que ella se dio cuenta que había tocado fondo más bajo, después de un episodio de ansiedad y depresión muy fuerte. Y entonces, para bien o para mal, nosotros no somos nadie para juzgarla, ¿sí? Su vida y su situación, porque es alguien que habla y que divulga los riesgos de los padecimientos mentales como la depresión, y que nos dicen, no soy la única, ustedes también, ¿no? La gran parte o mucha gente que viene aquí a ver esta exposición se va a identificar conmigo, pero yo estoy hablando como desde el tabú, estoy revelando, ¿no? Entonces la misión de Tracy Emin es atreverse a romper ese hielo y decir, existe esto, es parte de lo que implica ser humano en la actualidad, ¿no? Y entonces, pues ya se podrán imaginar, todo el mundo se va con ella porque como se aleja del ideal de belleza y es sumamente incómoda, pues entonces, todo el mundo se va contra Tracy Emin, ¿no? Y entonces sí, el público que entiende dice, wow, qué maravilla y qué valor de mujer que se atreve a exponer el momento en el que ella estaba más vulnerable y terrible y que normalmente otra persona hubiera dejado en el olvido y la negación. Ella dice, ahí está, y in your face, así como una cubetada de agua fría, ¿no? Este es un problema serio en la actualidad, sobre todo el tema de la depresión y la ansiedad en el mundo contemporáneo, ¿no? Donde la gente nos explotamos a nosotros mismos muchísimo, ¿no? Para fines de... Pero ¿sabes qué? Entonces es muy fuerte, ¿no? Más que, digamos, como una denuncia o más de evidenciarlo como algo de, miren, esto es un problema, yo no creo que, o sea, no sé, yo no creo que sea como que que ese sea el objetivo del artista, como mostrarlo como, miren, esto es un problema y yo hablo y ahí siéntase cómodo usted para hablar, sino que es todo lo contrario, es como, esto es parte de, o sea, ¿cuál? No es un problema, porque problema sugiere que algo está mal. No, es simplemente como, mira, esto es parte de, marica. Bueno, el problema sería que nadie habla de eso, que todo el mundo está experimentando. Sí, el problema sería que uno se lo coma, se lo trague y que no se puede hablar de eso. Ella, o sea, el haberse atrevido, digamos, y haberlo ponido, ¿no? Puesto en esta situación, es, digamos, como, justo, ahí es donde está el gesto artístico. ¿No? Bueno, o sea, hablábamos de Eduardo Kac también, ¿no? Pero antes de hablar de Eduardo Kac, ahora que es que me acordé, esa pieza My Bed estuvo en esta exposición
de la colección Saatchi, que Sensation, ¿no? Que fue una exposición muy importante. Y había otra pieza que también, digamos, como que con esto, detrás de estas piezas hay unas historias muy chistosas, o sea, que es como tan absurdo. Y me acordé de una pieza que se llama Mayra, de Marcus Harvey, que es otro artista de los Young British Artists, que él hace un retrato muy grande de una mujer que acababa, digamos, como de salir su mugshot por ella y su esposo habían asesinado a unos niños, ¿no? Y entonces obviamente eso fue noticia y todo el mundo estaba impactado con esa noticia y tal. Entonces el man hizo una foto de esta mujer y cuando uno se acercaba, pues estaba hecha a partir, digamos, como de o sea, de manitos de niños, ¿no? Como moldes de manos de niños, y entonces lo iba poniendo y entonces y con eso hacía el retrato. Entonces, o sea, le hicieron manifestaciones, rompieron los vidrios de la National Gallery, o sea, hicieron cualquier cantidad de huelgas, pues, para quitar esa pieza tan terrible, ¿no? Y era como, pero venga un momentico, ¿qué es lo terrible? ¿La pieza o que la vieja haya matado a un montón de gente? ¿No? O que haya matado a estos niños, ¿no? Y entonces, o sea, qué era lo que le ofendía? A tal grado fue tan absurda la cosa, o sea, tan surreal la vaina, que bueno, la familia de los niños diciendo que tenían que quitar esa pieza, que porque entonces estaban, pues, como pisoteando la memoria de sus hijos, y claro, eso, pues, ahí sí suena, pero luego desde la cárcel escribe la vieja Mayra, oiga, si no, tengan tantita lástima por la mamá que pues, tener que ver. ¿Me entienden? Es un contexto absolutamente como surrealista, así de, ¿que es en serio? ¿No? Y es que ese tipo de vainas pasan, ¿no? Como Graciela Guerrero y las esculturas de la alarma. O por ejemplo también Damien Hirst, ¿no? Que también le llueve todo el tiempo. El man pone unas cabezas de animales, vacas, ovejas, ¿no? O sea, como formó la cabeza, solo el abierto, ¿no? Como los cadáveres. Incluso al principio, por ejemplo, de la exposición, como estaba montada en Jumex, uno veía estos frascos como los que él veía cuando él estaba empezando a dibujar y tal, que se metía a las clases pues al anfiteatro y los laboratorios donde están los fetos, las lenguas, los riñones, todo en frasquitos. Bueno, empieza así, luego están estos cuerpos de estos animales y luego hay otras piezas divinas, espectaculares, así majestuosas, de mariposas, de alas de mariposas. Y entonces, justamente, la gente es como, no, pero este artista y entonces la vaca y qué cosa tan terrible. Y entonces así, pero las mariposas no dicen nada, pero las mariposas también son cadáveres, solamente que se ven bonitos porque esos no se descomponen, ¿no? Uh-huh. Y tienen colorcitos, pero es la misma vaina, ¿no? Y eso, digamos, por ejemplo... Pero nos juega ese juego, es súper estratégico, claro. O sea, los artistas son estrategas de este tipo de cosas y te ponen en esa situación, ¿no? Te ponen en jaque y te hacen caer cuenta de que eso que creías probablemente necesita ser repensado un poquito más a fondo. Sí, claro, ¿no? Es lo que él dice, él como que te emboba, digamos, como con una cosa, digamos, o sea, él habla, digamos, de la religión y pues, de la medicina también, ¿no? O sea, toda esta industria farmacéutica, y igual, así como está un gabinete enorme lleno de diamantes, con la llavecita incluso aquí para abrir la puerta, ¿no? Pero todos los diamantes. Y al lado están un montón de pastillas. Que claro, uno ve las pastillas y le parece como, los diamantes, uno dice, ay, wow, me tomo la selfie. Pero es como, bueno, o sea, realmente esta cuestión es ¿para qué es la vida? La industria farmacéutica seguramente es más lucrativa. Más lucrativa. Y por el otro lado también, es como, bueno, ¿qué vale más en determinado momento? ¿Todos esos diamantes o una de esas pastillitas si es la que le va a salvar la vida, ¿no? Entonces tiene como muchas cosas que, claro, yo lo que pienso es que, digamos, como en el caso de Damien Hirst y así, a veces, o sea, como que pone la situación para uno cuestionarse, pero digamos, por ejemplo, hace poquito conocí unas personas que me dijeron, ay, ¿qué exposición me recomiendas? Yo, no, tienen que ir a Jumex. Ay, fuimos, no, pero había una cosa como de medicina. No, como que tenían expuesto como a un doctor o algo así, o sea, como que ni siquiera... Bueno, vuelvo al tema, es que la gente sigue creyendo que el arte es espectáculo y entretenimiento, ¿no?
Yo me acuerdo de un debate que tuve alguna vez, ya hace muchos años, sobre el tema de los museos, ¿no? En un diplomado que tomé con dirección de museos. Ujú. Y que el problema que se estaba abordando ahí es que la gente cree, primero, ¿no? Paso uno, voy al museo a pasarla bien. Y está mal, ¿no? La siguiente, porque no, porque al museo se va a A pensar, a entenderse cosas. entender, a enterarse de otras cosas, ¿no? Y entonces el segundo paso es que la gente cree que van al museo como un espacio de educación. Pero los museos no son universidades ni son escuelas, tampoco. Los museos son espacios, y ahí ya se llega finalmente al destino real de los museos. Es un espacio en el que como sociedad nos podemos repensar, nos podemos confrontar con las cosas que están pasando. Y de repente vemos cosas espectaculares y muy bellas, no digo que no, pero de repente A veces vemos cosas coincide. muy cuestionadoras y muy terribles, ¿no? Entonces, el museo es un espacio de reflexión. Y yo extendería esto, o sea, el museo, a final de cuentas, el Museo de Arte Contemporáneo, funciona así justamente porque las piezas mismas son momentos en los que los artistas nos invitan a reflexionar sobre diferentes cosas, ¿no? Sí, como Nada más, meterse, digamos, como en las problemáticas, por lo que les pasa. Cada uno aterriza en el planeta con unas condiciones que le hacen a uno voltear a ver o poner atención en diferentes cosas. Como no todos tenemos la oportunidad de tener muchas vidas en una sola vida, ¿no? Entonces, el arte de alguna manera es como esa oportunidad que uno tiene de tratar de entender el mundo desde lo que tú estás viendo, o sea, desde tu cosmogonía, ¿no? Desde, mm, o sea, que ya. bueno, yo nada más para un poquito para no dejar la idea trunca, porque si Sí, no sí. se va a quedar ahí el tema de Eduardo Kac, ya lo hablamos en otra ocasión, pero Eduardo Kac, que ha sido muy criticado porque hizo una manipulación genética para que algunos conejitos de una camada respondieran a la inserción de un gen de una anguila, creo que era una anguila eléctrica, no Sí, sé, un y animal. entonces los conejitos brillaban en la oscuridad, ¿no? Y era totalmente inocente, o sea, bueno, no inocente, sino como muy bien pensado y muy bien diseñada la estrategia, pero el conejito no tenía ningún problema, ni fue segregado ni por su mamá ni por sus hermanitos, nada más en la noche, cuando se les tomaban la foto en la oscuridad, unos conejitos de la camada brillaban. Bueno, esto generó una cantidad de críticas terribles porque decían que qué le pasaba al artista. El artista eligió justamente ese tipo de manipulación genética donde realmente no estaba pasando nada, solamente estaba evidenciando los riesgos de una industria médica, farmacéutica y ahora genética, ¿no? Que están haciendo manipulaciones. ¿Ustedes qué creen? Que tras las puertas cerradas de todos estos corporativos no se están haciendo ejercicios y experimentos muchísimo más terribles que eso? Entonces lo que hace el artista es, miren, ahí está, ahí se las Pero es que dejo, es ¿no? justamente eso. O la flor con el color rojo que era la sangre de él, y entonces hace una flor que, bueno, se manifiesta de color rojo, no por la pigmentación normal de una flor, sino porque le insertó su propio gen, él, ¿no? Ujú. Entonces Y en el vez de ser mapa de una... los vasos es su Exacto, propio entonces en vez mapa. de ser una petunia, como se llama Eduardo Cac, se llamaba Edunia, ¿no? Y entonces es durísimo, porque nosotros vemos primero un conejito que brilla en la oscuridad, y, ay, qué tierno, y después decimos, ay, no, ups. O vemos una flor bellísima, es roja, sí, pero es rojo de sangre del artista, ups. Entonces nos ponen esta situación súper incómoda que no es el artista, no nos tenemos que ir sobre el artista. Tenemos que entender que el artista está funcionando, y esto me gusta mucho. Tal vez con esto yo ya cierro porque ya llegamos a la hora, pero No, pero el artista se asume como un agente de cambio social, ¿no? sí, pero yo no sé, yo no, o sea, sí, la gente de cambio social, pero también ahí yo creo que está otra, o sea, ahí sigue estando este temita como moral, como si Están fuera haciendo las moral. preguntas. Sí, pero eso no lo hace como moralmente superior o como agente de cambio, ¿no? O sea, no sé, o Pero sea, es tienen como, una sensibilidad diferente. Al menos están investigando. A ver, Pedro Reyes, con la pieza de la bomba atómica, sí es un agente de cambio, claro, pero claro. sí, sí, pero no creo que sea, digamos, como su objetivo serlo. ¿Sí me entiendes? Porque si es su objetivo es justamente esta falsa moralidad que a veces vemos en otros artistas, ¿no? Que hablamos también, digamos, de Tania Burguera por ahí, ¿no? Que es como
como si fuera moralmente superior y entonces así pero termina siendo como una vaina oportunista de realmente no, o sea, está... Hay de todo, Bueno, ¿no? es que hay de todo, sí, pero... Y yo pienso que tiene que ver con, pues sí, con el momento histórico y, o sea, es el momento histórico de los que están viendo, ¿no? Los que le ponen una connotación de algo positivo y negativo. Digamos, hace poquito que veíamos un documental ahí para dormirnos que era algo como de los alienígenas ancestrales. No sé, pero Nos algo estás así. balconeando muy duro. Sí, pero así, como, era una huevonada así que pusimos como para dormir, pero me dio risa porque era como que era, este, que los aztecas habían llegado y que se habían puesto en Chapultepec y que habían mandado a los que estaban ahí para una zona, no sé, es que como para Iztapalapa. Es como, mira tú, weón, desde los aztecas están con el mismo cuento, ¿no? Cierre humorístico de Cata está buenísimo. No, sí. pero se los juro, voy a buscar ese link para que... No, porfa, cierra con tu otra cita. El otro día estaba diciendo, es que en la película de Batman... Cuenta, sí, por favor. Bueno, porque solemos creernos las imágenes de quién es el que es el malo. Y cuando de repente reflexionamos un poquito nos damos cuenta que no era tan malo, nada más nos estaba queriendo como cuestionar. Sí, no, o sea, es que vean, todas las películas de Disney, ¿no? O sea, de héroes y princesas y la chingada, ¿no? Siempre, o sea, hay, no sé, los buenos, ¿no? Pues son simples, simplemente están siguiendo las reglas y hacen lo moralmente, lo que se tenía que hacer, ¿no? Te van a odiar los seguidores de Batman, ¿eh? Bueno, por decir que era simple. Bueno, en fin. Sí. Entonces, en Batman, por ejemplo, siempre obviamente todo el mundo se queda con el cuento, ay, no, pues sí, Batman es el bueno. Pero, huevón, ¿y los malos, marica? O sea, digo, cada Batman es diferente, ¿no? Pero digamos, esta donde aparecía, o sea, la peor de todas, ¿no? La de Mr. Frost, ¿no? Poison Ivy y Mr. Frost, o no, bueno, no sé cómo se llama, el malo, Arnold Schwarzenegger. Sí, no sé Arnold Schwarzenegger. Sí. Y entonces, pues el man estaba pendiente o sea, estaba emputado con el calentamiento global y la otra con la contaminación, huevón, y resulta que el bueno es Batman, ¿no? O sea, el que termina dándoles en la jeta es Batman, y es como... Poison Ivy defendía a la naturaleza y a las plantas. Sí, y el otro pues contra el calentamiento global. Y el que gana es el millonario. Bueno, eran los 90, entonces a lo mejor todavía no estaba esta conciencia de que, ¿no? No, a lo mejor en la actualidad... Y los aztecas que mandaron a los otros a Iztapalapa, bueno. Pero bueno, eso, okay. Sí. Y es que, bueno. Es que ya se nos fue, ya estamos una hora, pero ya tenemos... A ver, yo nada más quiero sugerir para otro episodio, porque ahorita hablamos de los artistas que cuestionan así súper duro a todos estos valores, ¿no? Y nos ponen realmente... a pensar, ¿no? Y el que está accionando este tipo de cosas y al que se lleva a la gente es al artista, cuando en realidad lo único que está haciendo es poniendo el spot sobre algún tema, ¿no? Pero, creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hay otro tipo de acciones artísticas que quieren conmocionar, y en este caso todo el tema del mercado del arte, que muchas veces también hablamos, ¿no? Sí. Nada más no lo quiero dejar pasar. Está la pieza de Banksy, ¿no? Cuando hace en la subasta la niña con globo. Que se la robaron. Sí, se robaron una nada más, pero pues como era de papel, es una de muchas. Pero en la subasta de Sotheby's, después de que fue vendida, se activa un triturador de papel y entonces salen y se tritura a la mitad, ¿no? Está haciendo una crítica muy dura al coleccionismo y al asignarle a un objeto mucho valor cuando debería estar en el contenido. Pero ahí también está la pieza de Maurizio Cattelan. Estoy nomás como soltando así como pullitas, como dices tú. La pieza de Maurizio Cattelan en una feria de arte contemporáneo que pega un plátano, como ha irritado, ¿no? Y otra vez todo el mundo se lleva al artista, ¿no? O la pieza del cráneo de diamantes de Damien Hirst, que también entra en el mundo de la subasta y cómo irritó a todo el mundo. No hablamos de este ángulo hoy, porque hoy estábamos desde la parte más como social y como confrontativa, ¿no? Pero sí creo que es importante y tal vez amerite un capítulo en especial los artistas que se van a esas críticas ya en el mercado del arte, ¿no? Pero no tanto como en el mercado, sino, o sea, a mí me gustan esos artistas que, o sea, como que se burlan un poquito,
O sea, como que tienen esta idea y como que se están burlando. Porque, digamos, Banksy, al final, está justamente señalando cómo la gente se cree los titulares. Porque es como, como decía, no sé, que había desaparecido, no, se me fue la palabra. O sea, que había destruido, que Banksy destruyó la pieza en la subasta. No la destruyó y sigue estando, marica. O sea, la estaba creando, todo lo contrario. Y vale más ahora de la mitad, así, pero mucho más. Pero no fue como que se pulverizó, o sea, no fue como que se Bueno, pero es interesante pero cómo los artistas, por ejemplo, de esta pieza, ay, sí que crítico, no sé qué, pero automáticamente toda su obra sube de precio y está también feliz, claro, ¿no? pero él con Entonces esa plata, con esa plata, el man se compra un barco con el que rescata náufragos, o sea, y otra vez entramos como con, ven, es que otra vez vuelve uno con la mierda de la moral y entonces como si eso, o sea, como si el man no se pudiera gastar la plata, o no estuviera bien que el man se gastara la plata en fiesta, sino que, ay no, pero se gastaba esa plata es haciendo estas acciones. Bueno, pero le nació, pero sí, en fin, pero bueno, ya, el tema de la... podemos quedarnos la segunda hora aquí, ya tenemos tema para la siguiente. Ya, y déjenos. Se notó por el tiempo de este video que llevábamos 2 semanas sin grabar. Bueno, y métanse a la conversación, de verdad, escríbanos y dennos ejemplos y a ver qué otros artistas burletas, hablemos de eso. El próximo capítulo va a ser de artistas burletas. Listo. Bueno. Gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos entonces el próximo lunes. Bye.